El padre McGivney fue un párroco que murió durante la pandemia de gripe asiática antes de alcanzar la edad de 40 años. Comenzó su mayor logro, la fundación de Caballeros de Colón, cuando todavía no cumplía 30 años. En muchos aspectos era un sacerdote adelantado a su tiempo. Su visión de la relación entre laicos y clérigos se adelantó al Concilio Vaticano II por casi un siglo. Y su deseo de que los hombres siguieran siendo católicos guió su fundación de Caballeros de Colón. Y su convicción de que los católicos de Estados Unidos podían ser a la vez fieles a su iglesia y buenos ciudadanos ayudó a los católicos a reclamar su lugar en la sociedad estadounidense. Con los años, el padre McGivney ha sido honrado con muchos títulos: párroco modelo, buen samaritano, protector de viudas y huérfanos, apóstol de la vida de la familia cristiana y, por supuesto, fundador de Caballeros de Colón. Sin embargo, su testimonio va más allá de los títulos. Él fue, sobre todo, un testimonio del poder de la hermandad espiritual y la caridad. El padre y la madre del padre McGivney emigraron de Irlanda debido a la gran hambruna de la papa, pero la mayor parte de los inmigrantes irlandeses terminó en las ciudades con algún tipo de trabajo en las fábricas. El papá del padre McGivney terminó en Waterbury, Connecticut, como moldeador de una fábrica de latón. Los católicos en general y los católicos irlandeses en particular estaban en la parte más baja de la escala social. Ellos llegaron del país más pobre, sin mucha educación ni grandes habilidades, y por eso fueron discriminados en muchas facetas de la vida. En tiempos del padre McGivney había, en muchos sentidos, una gran oposición a la fe católica. Se pensaba que habría mayor fidelidad al Papa que al presidente. Quieren apoderarse de todo, son inmigrantes, son los pobres, no los queremos en nuestro patio trasero. Aunque la familia del padre McGivney era muy pobre y su destino era difícil, su fe era muy fuerte. Creo que eso no fue solo lo que generó en el padre McGivney los primeros indicios de una vocación, fue también el comienzo de una devoción de toda la vida a la construcción de la familia. A la edad de 13 años, Michael terminó sus estudios y expresó su interés en el sacerdocio, pero su padre no se decidía. Entonces Michael tomó un trabajo en una fábrica local de cucharas. Finalmente, después de una espera de 3 años, obtuvo el permiso y dejó su casa para ir a estudiar para el sacerdocio en el seminario de Saint Hyacinthe en Quebec. Sin embargo, una muerte trágica descarriló sus planes. Cuando el papá del padre McGivney murió, de pronto Michael McGivney tuvo que regresar del seminario y ayudar al resto de la familia. Creo que eso fue muy formativo para él. Después de ayudar a su familia a adaptarse a la vida sin quien ponía el pan en la mesa, el obispo de Hartford intervino y organizó todo para que Michael completara su camino al sacerdocio. Terminaría sus estudios en Baltimore y se convertiría en cura. Así que el padre McGivney fue enviado a Baltimore, estudió en el seminario de Santa María. El padre McGivney impresionó agradablemente a sus compañeros de clase y profesores. Era un estudiante diligente, tenía una gran fuerza de carácter, le gustaba jugar al béisbol, tenía una gran capacidad para la amistad, lo que le serviría muy bien como cura. El 22 de diciembre de 1877, Michael McGivney fue ordenado por el arzobispo James Gibbons y nombrado vicario de la iglesia de Santa María de New Haven, Connecticut. Para Michael es un regreso a casa y también un gran reto. Bueno, la iglesia Santa María se había construido recientemente y tenía una deuda enorme. Llegó a una situación a la que la mayoría de los sacerdotes no quisieran llegar. Además, había una gran resistencia al catolicismo en esa época. Hay un artículo muy conocido del New York Times de poco después de que Santa María se abrió
que se refiere a la monstruosidad de la avenida Hill House, que en medio de todas las hermosas mansiones donde vivían todos los residentes anglosajones protestantes de New Haven, ahora los inmigrantes irlandeses estaban acudiendo a su vecindario, así que los residentes no estaban contentos. El padre McGivney se propone hacer de la iglesia de Santa María un centro de la vida católica. Reúne a los hombres de la parroquia para juegos de béisbol. Organiza salidas para los jóvenes y hace de la iglesia el centro de la vida comunitaria para las familias. El ministerio del padre McGivney se centra en la fe de sus feligreses por vivir los dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora bien, no se trataba de mandamientos abstractos para el padre McGivney. Tenían que ponerse en práctica. Tenían que cambiar la vida de las personas. La relevancia práctica del cristianismo era su prioridad. Todo lo que el padre McGivney hizo estaba dirigido a fortalecer la fe católica de sus feligreses. McGivney llegaba a todos, incluso los más despreciados. En un caso notable, un joven de 21 años llamado Chip Smith disparó y mató a un oficial de policía en estado de ebriedad. Se le juzgó por asesinato en primer grado en 1881 y se le condenó a la horca. El padre McGivney no era un sacerdote que simplemente se quedara en la rectoría. Era un gran evangelizador. Así se acercó a esa prisión y se hizo amigo de Chip Smith. El padre McGivney iba a la cárcel y no solo para una visita de 5 minutos, sino para visitas largas y extensas para hablar con el hombre sobre la fe en Dios, sobre el perdón, acerca de la responsabilidad y demás. Se dice que antes de su ejecución, Chip Smith fue amado incluso por los guardias. Su personalidad se transformó. Su vida se transformó. El hombre responsable de eso fue el padre McGivney. El padre McGivney entendía de forma exclusiva la situación de los inmigrantes católicos. Todavía no existían las redes modernas de seguridad social. Cuando un sostén de la familia muere, las consecuencias son catastróficas. Quiebra, pobreza y familias destrozadas. La familia Downs era una familia inmigrante irlandesa típica del siglo XIX, muy emprendedora. Se convirtieron en los católicos quizás más ricos y más socialmente prominentes en New Haven. Y entonces, como sucede a menudo, con frecuencia muere Edward Sr. Y todo cae. Si una mujer quedaba viuda, tenía hijos y no podía demostrar que tenía suficientes recursos financieros para el cuidado de sus hijos menores de edad, el Estado le quitaba a los niños y los colocaba en diferentes hogares institucionales, y luego además la fe católica de los niños no era apoyada, así que era una tragedia tanto personal como a nivel de fe. Comienza a parecer que la familia Down va a ser dividida por la corte de pruebas de New Haven. Y en esta hora de necesidad, ¿quién se ofrecería a ayudar, sino su párroco? El padre McGivney parece aceptar la tutela de los niños. Su intervención permitió al joven Alfred Downs permanecer con su familia y un día graduarse de la Escuela de Derecho de Yale. Este fue un momento crucial en la vida del padre McGivney. Había perdido a su padre. Ya había visto el costo financiero y emocional en su propia familia. Ahora era capaz de marcar una gran diferencia en la vida de otra familia. Entendió de primera mano la necesidad del programa de seguros de Caballeros de Colón.
En el año de 1881, el padre McGivney reunió a 20 de hombres para una reunión en el sótano de Santa María. Compartió con ellos su visión de un mundo fraternal católico unido por los principios espirituales de la caridad y la unidad, y tomó el nombre de Colón porque era la figura católica más célebre en el momento y una que demostraría que los católicos podían ser buenos ciudadanos estadounidenses. Entonces nace Caballeros de Colón. En ese entonces Cristóbal Colón era venerado como el fundador de América. Además, Estados Unidos era una nación protestante. Colón era católico. Así que esta era una manera de confirmar su identidad estadounidense. Y eso fue parte esencial de Caballeros de Colón desde el principio. La caridad, la unidad y la fraternidad no eran abstracciones. Eran los principios que fluían de la vida del padre McGivney. Hacían eco del Evangelio y lo resumían. Y él fue capaz de no solo comunicarlos a aquellos primeros caballeros de Colón, sino también de inculcarlos en sus vidas y su espiritualidad. El padre McGivney tuvo varios objetivos en la fundación de Caballeros. Primero y ante todo, estaba la protección del bienestar espiritual de sus feligreses. Los hombres católicos de New Haven se estaban alejando de la fe por las promesas de progreso social y otros beneficios de las sociedades anticatólicas. Lo que el padre McGivney vio era que se necesitaba un grupo católico para crear una red de hombres fieles capaces de fortalecer, en lugar de disminuir la fe en aquellos que se unían. El padre McGivney vio a Caballeros como una respuesta a las amenazas a la fe de los católicos, así como un medio para proteger a sus familias espiritual y materialmente. Mantener a la familia católica junta no solo significaba ayudar a esas familias a progresar socialmente, sino también mantener a la familia católica como tal. De nuevo, fue una forma muy práctica de transmitir la fe y por lo tanto de evangelizar a la próxima generación de católicos. El padre McGivney vio a Caballeros de Colón como una comunidad de hermanos preocupados unos por otros y que estarían allí para ofrecer darse la mano los unos a los otros. Todos estamos familiarizados con las grandes órdenes religiosas, los benedictinos, los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Estos hombres han ingresado a una hermandad. Pero ¿qué había de los hombres que se casaban y debían mantener a sus familias? Los hombres llamados a ser activos en su parroquia. ¿Cuál era la idea de una hermandad cristiana para ellos? Hoy en día, debido a la visión del padre McGivney, Caballeros de Colón ofrece a los hombres la oportunidad de unirse a una hermandad católica sobre la base de los principios de unidad, caridad y fraternidad. El padre McGivney insistió en el liderazgo laico de los caballeros, pero totalmente dedicados al crecimiento y desarrollo de la orden. Su testimonio sacerdotal también inspiró a sus hermanos Patrick y John a seguir sus pasos en el sacerdocio. En 1890, entonces sacerdote en Thomaston, Connecticut, el padre McGivney se enfermó durante la pandemia de 1889 y 1890. Ese virus causa un tipo grave de neumonía. El padre Michael McGivney murió el 14 de agosto de 1890, 2 días después de su cumpleaños número 38. Entonces, en tiempos del padre McGivney, era muy común que los sacerdotes murieran muy jóvenes. Era resultado de que los sacerdotes estaban en medio de estas comunidades de inmigrantes donde las condiciones de vida eran muy difíciles, las enfermedades eran comunes y los sacerdotes tenían un exceso de trabajo increíble. San Juan Crisóstomo dijo que un mártir muere una vez, pero un pastor muere a diario por su pueblo. Y eso es especialmente cierto respecto del padre McGivney. El padre McGivney es de muchas maneras el modelo perfecto de qué y quién debe ser un párroco. Era un hombre que oraba mucho, pero no uno que se pudiera decir que se escondía tras el altar. Él estaba constantemente fuera, conviviendo con la gente y le encantaba estar con las personas. De todas las bellas expresiones del Papa Francisco, la que más me gusta es la de oler como ovejas, salir y caminar de la mano con su gente en las buenas y las malas, en los dolores, las alegrías, las lágrimas y las risas. El padre McGivney
Lo hizo en aquel entonces. El padre McGivney entendió la importancia de la vocación de los laicos para transformar la sociedad de acuerdo con el Evangelio. Los hombres que se unieron a él en Caballeros de Colón hicieron eco del reto de entrar a la sociedad y hacer una diferencia mediante el testimonio práctico de la caridad, la unidad y la fraternidad. San Juan Pablo II ha dicho que el sacerdote debe ser un puente entre Cristo y su pueblo. El padre McGivney fue justo ese tipo de puente. Su preocupación pastoral atrajo a muchos a la Iglesia Católica, y él ayudó a fortalecer la fe de sus feligreses en medio de los desafíos de su época. El Papa Benedicto XVI escribió que necesitamos cultivar un corazón que vea dónde se necesita amor. Tal corazón de caridad estaba en el centro de la vida del padre McGivney como párroco y como fundador de los Caballeros de Colón. We need but think of the remarkable accomplishment that exemplary American priest, the Venerable Michael McGivney, whose vision and zeal lead to the establishment of the Knights of Columbus. Was not this unity of vision and purpose, rooted in faith in the spirit of constant conversion and self-sacrifice, the secret of the impressive growth of the church in this country? Podríamos preguntar cuál es el secreto del impresionante crecimiento de Caballeros de Colón, y creo que el secreto es simple. Caballeros de Colón es una organización que transforma a los amigos en hermanos, hermanos que se preocupan y se cuidan unos a los otros. Ese fue el genio espiritual del padre McGivney. No solo predicar sobre la necesidad de la caridad y de la unidad, sino también ayudarnos a ver a nuestro vecino necesitado como un verdadero hermano o hermana, de modo que nuestra caridad se convierta en una obra de caridad fraterna y nuestra unidad se convierta en una unidad fraterna. Oggi i Cavalieri di Colombo proseguono la loro opera di carità evangelica e fraternità in vari settori. In questo modo il vostro ordine si dimostrò fedele all'ideale del fondatore, il venerabile Michael McGivney, il quale fu ispirato dai principi della carità cristiana e della fraternità ad assistere i più bisognosi. Cuando el Papa Francisco habla de la importancia de la fraternidad o les pide a los sacerdotes llevar el Evangelio a los márgenes de la sociedad, pienso en el padre McGivney, en su apoyo a las viudas y huérfanos y su preocupación por los pobres y los que sufren. El ejemplo del padre McGivney nos llama a ver nuestra unidad como católicos, a llevar a cabo la conversión necesaria para tratar a los demás como hermanos y hermanas y hacer el autosacrificio necesario para vivir una vida de caridad. A veces pensamos en la virtud heroica de nuestros santos como el logro de una especie de superhéroe espiritual, pero en realidad no es así. La virtud santa y heroica es realmente muy diferente. Se trata de vaciarse a uno mismo para que el Señor pueda verse trabajando a través del santo. Lo que el padre McGivney hizo, viviendo una vida discreta de caridad y unidad, y llamando a todos a mirarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas, ha tenido un efecto indeleble en el catolicismo de Estados Unidos y en todo el mundo. Michael, ¿nos cantarás una canción? Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios escribe las mejores historias y no nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo en nuestras vidas o de lo que estaba haciendo en el mundo cuando todo esto estaba pasando. Solo mirando hacia atrás, vimos todas esas cosas que se alinearon para llevarnos a este día y nos quedamos con la boca abierta. Michael,
siempre ha sido un milagro para nosotros. Ya sabes, siempre hemos dicho que es un milagro y hay una parte de ti que no se da cuenta de lo grande del milagro. Se puede decir que Dios es realmente un participante en su familia, no es un pasatiempo. En realidad, Él es una persona que vive en su casa con ellos. Ingresé a Caballeros en 2005 y decidí que iba a buscar ser agente de seguros de Caballeros de Colón después de leer la vida del padre McGivney, porque realmente sentía que al entrar en este negocio tenía que ser apóstol del padre McGivney, unirme a su misión y ver lo importante que era ocuparnos de las familias católicas. Fue entonces cuando nuestra familia comenzó a desarrollar una devoción al padre McGivney. Era el 31 de diciembre cuando vimos la ecografía que reveló el síndrome de Down. No teníamos ningún problema con el síndrome de Down. De hecho, le dije a Michelle, qué bendición para nuestros hijos poder crecer en torno a alguien así. Nos dijeron que probablemente tendríamos que hacer algunas pruebas adicionales. Nos llevaron a una habitación pequeña, pusieron el ultrasonido en la pantalla y nos mostraron cómo su cuerpo parecía estar completamente lleno de líquido como un pequeño globo. Dijeron, bueno, esto va a ser mortal, tiene un diagnóstico de hidropesía fetal. Tienen básicamente dos opciones. Una de ellas sería dar fin al embarazo ahora o esperar a que se muera por su cuenta y luego inducir a un parto para expulsar al bebé muerto. El día que me dieron una probabilidad 0 de que el bebé sobreviviría, me arrodillé y le dije a Dios, si dejas que se muera, te seguiré amando, Señor. Pero me tomará un tiempo perdonarte, pero prometo que te seguiré amando. Sentí una agonía como la de Jesús en Getsemaní. Dije, Padre McGivney, si oras por él, cambiaremos su nombre y le pondremos el tuyo. Cada año, Caballeros de Colón organiza un viaje incentivo para sus agentes. Así, en enero de 2014 se anunció que seríamos parte de una peregrinación a Fátima. Me dijeron que estuvieron allí orando por la salud de su bebé y que probablemente requeriría un milagro, así que la oración, especialmente al padre Michael J. McGivney, tenía mucho sentido para mí. Daniel y yo les pedimos a nuestros amigos cercanos orar por la intercesión del padre McGivney. En el día que estuviéramos en Fátima, solo seguía pensando, Señor, permite que este bebé sea el milagro. Si es el milagro del padre McGivney, entonces vivirá. La lectura del día realmente nos llegó. Jesús dice al hombre que va y le pide curar a su hijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Recuerdo haber mirado a Michelle con la boca abierta, ya sabes, pensando, vaya, qué poderoso es eso. Físicamente sentí como si se levantara un velo. El quebrantamiento en mi corazón se ablandó, probablemente a partir de las palabras, ve en paz, tu hijo vivirá. Entonces, regresamos a casa y fui a la cita del ultrasonido para ver cómo iba el bebé. Ella entró, vio el ultrasonido y todo se veía como un bebé normal con síndrome de Down. Y fue entonces cuando la doctora se dio cuenta y tuvo que revisar las listas y dijo, oh, ¿ahora sé quiénes son? No se había dado cuenta al mirar la ecografía que éramos la familia con hidropesía. Este es el momento en el que tenemos que reconocer que algo milagroso ocurrió. La doctora imprimió una de las hojitas de la ecografía y dijo, miren esta imagen de este bebé. Este bebé es el más bonito que he visto en mi vida. Nació el 15 de mayo, el día en que se fundó el primer Consejo de Caballeros de Colón. Y a continuación entró la primera doctora que me dijo que Michael no viviría. Jamás olvidaré esto. Dijo, Michelle, nunca pensé que estaríamos aquí. Ha sido el honor más grande de mi vida, ayudarla a dar a luz a su precioso bebé. Creo que hay veces en tu vida en las que crees que has visto un milagro, pero cuando alguien te dice que en efecto ocurrió, es aún más especial. Y él es un milagro, en muchos sentidos, pero llegó a la familia adecuada.
Creo que Michael ha cambiado definitivamente a nuestra familia para bien. Nos ha enseñado cómo amar a alguien que no tiene que ganarse tu amor. Nos ha enseñado cómo ayudar a las personas indefensas y ha traído muchísima alegría a nuestra familia por todo lo que hace. Solo bajé las escaleras un día y todos estaban gritando, ¡Hey, se aprobó! Me impresiona tanto que el Papa lo haya aprobado, que Dios haya usado a nuestra familia de esta manera. No puedo ni siquiera comprender a cuánta gente esto podría conmover y ayudar, ¿sabes? Y es realmente sorprendente. Si hay un niño al que el padre McGivney querría ayudar, es este. Mira, él es el más pequeño de 3 hermanos. El padre McGivney era el más grande de 3 hermanos. Caballeros de Colón está muy profundamente involucrado en el movimiento de las personas con necesidades especiales. Él es uno de los niños más amorosos que he visto en mi vida. Tiene una verdadera alegría. Hace que todos se sientan amados. Dios escribió esta historia. Dios elige los milagros. Dios elige a quien se beatifica. Él elige a quien se canoniza. Él quiere que el padre McGivney sea honrado. Y así será.